Ciudad de México, Estadio Azteca, 3 de julio de 2026. Octavos de final del Mundial. México contra Inglaterra. El marcador está apretado, la afición completa está de pie y ahí, en el área rival, peleando un balón que parece imposible de recuperar, está Santiago Jiménez. Un segundo después, cae al suelo. Se toma el tobillo derecho. No se levanta. El estadio entero se queda en silencio. Millones de personas viendo por televisión contienen la respiración, porque todos, absolutamente todos, saben lo que ese jugador ha tenido que atravesar solo para llegar hasta ese césped. Esta es la historia de Santiago Jiménez. Y antes de que termine este video, van a entender por qué le dicen el corazón que no se rinde. Vamos a empezar por algo que sorprende a mucha gente. Santiago Jiménez no nació en México. Nació en Buenos Aires, Argentina, hijo de Cristian Jiménez, conocido en el mundo del fútbol como el Chaco, un futbolista argentino que construyó buena parte de su carrera precisamente en México, jugando para Cruz Azul y para Pachuca. Santiago era apenas un niño cuando su familia se instaló en territorio mexicano, y fue ahí, entre canchas de entrenamiento y vestuarios que conocía de memoria por acompañar a su padre, donde empezó a formarse el jugador que hoy conocemos. Y aquí está el primer dato que quiero que se queden grabado, porque explica todo lo que viene después. Santiago no llegó a la cantera de Cruz Azul como una promesa mimada por ser hijo de futbolista. Llegó como cualquier otro niño a competir por un lugar en un club conocido históricamente por algo que en México se convirtió casi en leyenda urbana: la maldición de Cruz Azul. Durante 23 años, Cruz Azul no lograba levantar un título de liga. 23 años de finales perdidas, de temporadas dolorosas, de una afición que aprendió a sufrir antes de celebrar. Santiago Jiménez creció futbolísticamente dentro de esa presión, dentro de ese peso institucional, entrenando día tras día en un club que cargaba con la fama de no poder cerrar el trabajo. Y entonces, en el año 2021, con Santiago ya como parte fundamental del primer equipo, Cruz Azul rompió la maldición. Campeón de Liga MX, después de 23 años de sequía, Santiago Jiménez no fue una figura secundaria en esa historia. Fue uno de los protagonistas de la ofensiva de ese equipo, en el momento exacto en el que un club entero necesitaba, después de más de 2 décadas, encontrar finalmente a alguien capaz de definir cuándo más dolía. Pero esto es apenas el primer capítulo de un expediente mucho más largo. Antes de seguir, quiero que hagan algo. Si esta historia les está llegando, denle like y suscríbanse a Planeta Historia ahora mismo, porque además es gratis y nos ayudas a continuar abriendo expedientes para motivar a nuestros jóvenes, para que sigan la cultura del esfuerzo y la resiliencia, buscando sus sueños. Lo que viene a continuación es la parte que casi nadie cuenta bien, y necesito que lleguen hasta el final. En 2022, después de consolidarse como uno de los delanteros más letales de México, Santiago Jiménez dio el salto que todo futbolista mexicano sueña con dar. Europa. Firmó por el Feyenoord de los Países Bajos, un club histórico, pero exigente, en una liga donde decenas de delanteros latinoamericanos han llegado con hambre de gloria y se han ido en silencio, sin dejar huella. Santiago no se fue en silencio. En su etapa en Feyenoord, se convirtió en una máquina de anotar goles, hasta terminar coronándose como uno de los máximos goleadores de la liga neerlandesa en una sola temporada, una hazaña que muy pocos delanteros latinoamericanos han logrado en el fútbol europeo moderno. De ser el hijo de un futbolista reconocido, pasó a ser reconocido por mérito propio, con su propio nombre, con sus propios goles, con una identidad futbolística que ya no dependía de nadie más que de él mismo. Y con esa versión de Santiago Jiménez, la que rompía redes semana tras semana en Países Bajos, llegó la llamada que todo jugador espera. Un club gigante de Italia, el Milan, uno de los equipos más laureados de la historia del fútbol europeo, decidió pagar una cifra enorme por sus servicios a inicios de 2025,
Aquí es donde la historia, otra vez, se complica. Porque el fútbol, como la vida, no siempre premia el esfuerzo con una línea recta hacia arriba. La adaptación de Santiago al calcio italiano no fue sencilla. Las lesiones empezaron a aparecer con una frecuencia cruel. La regularidad que había construido en Países Bajos costaba encontrarla en Italia. Los minutos empezaron a escasear, la competencia interna por el puesto de delantero centro se volvió feroz, y la prensa italiana, siempre exigente, comenzó a cuestionar si aquella inversión había sido un error. Imagínense estar ahí, haber roto una maldición de 23 años en tu país, haber sido campeón de goleo en una liga europea completa, y de pronto, en el club más grande de tu carrera, sentir que el suelo se mueve, que la titularidad no llega, que las lesiones no te dejan encontrar ritmo, mientras miles de aficionados mexicanos siguen cada partido esperando verte brillar como antes. Muchos futbolistas, en ese punto, se hubieran resignado a hacer un fichaje más que no funcionó. Santiago Jiménez siguió entrenando, siguió peleando cada minuto que le dieron. Y en el verano de 2026, con la selección mexicana, encontró un respiro. Fue pieza clave en la conquista de la Copa Oro, reafirmando que, aunque Europa le estuviera costando, con la playera de su selección seguía siendo un delantero decisivo, de esos que aparecen justo cuando el equipo más lo necesita. Y entonces llegó el Mundial de 2026, jugado en su casa, en México, la cita más importante de la carrera de cualquier futbolista mexicano. Santiago llegó a ese torneo con la responsabilidad completa de cargar el ataque de su selección frente a su propia gente en su propio país. Y fue ahí, en octavos de final, peleando un balón como si en ello se le fuera la vida, donde su tobillo derecho dijo basta. La lesión lo dejó fuera de las semanas siguientes, en un momento en que su futuro en el Milan ya estaba en el centro de todos los rumores del mercado europeo, con equipos como el Porto de Portugal negociando activamente por su fichaje, mientras el propio Milan buscaba definir su salida. Al momento de esta narración, la situación de Santiago Jiménez sigue en movimiento, con conversaciones abiertas entre clubes, y todo indica que el siguiente capítulo de su carrera se definirá en las próximas semanas, en algún punto entre Italia y su próximo destino. Pero quiero que dejemos el mercado de fichajes a un lado por un momento, porque hay algo más profundo en esta historia que merece ser contado con calma. Hace más de 500 años, en el mismo territorio donde Santiago Jiménez se formó como futbolista, existió uno de los imperios más sofisticados de toda la historia de América, el Imperio Mexica, conocido popularmente como el Imperio Azteca. Dominaron el centro de Mesoamérica durante generaciones, construyeron una de las ciudades más avanzadas del mundo de su época, Tenochtitlan, y desarrollaron un sistema militar y social que giraba en torno a una idea muy específica: el sacrificio individual al servicio del equilibrio colectivo. Dentro de ese sistema existían los guerreros águila y los guerreros jaguar, las órdenes militares de élite del Imperio Mexica. No peleaban únicamente por conquista territorial. Peleaban dentro de una cosmovisión completa, donde el esfuerzo de cada guerrero sostenía, según sus propias creencias, el equilibrio del mundo entero. El honor no se medía solamente en victorias individuales, sino en la disposición a entregarlo todo por algo más grande que uno mismo. No estoy diciendo que Santiago Jiménez heredó genéticamente nada de esos guerreros. Eso sería una simplificación falsa de una historia mucho más profunda. Y en Planeta Historia no vendemos pseudociencia. Pero sí hay algo innegable en la forma en que Santiago juega al fútbol, algo que cualquier aficionado que lo haya visto de cerca reconoce de inmediato. No es un delantero que busque la jugada bonita, ni el gesto individual para las cámaras. Es un delantero de área pura, de esos que corren cada balón perdido, que pelean cada rebote, que entienden que su trabajo no es lucirse, sino sostener a un equipo entero sobre sus hombros, partido tras partido, temporada tras temporada,
sin importar cuántas veces el fútbol europeo intente derribarlo. Esa idea, la del sacrificio silencioso por encima del lucimiento personal, es exactamente la misma que sostenía a aquella élite militar mesoamericana hace más de medio milenio, en la misma tierra donde Santiago aprendió a jugar al fútbol. Y ahora, para cerrar este expediente, quiero que pensemos en el tobillo derecho de Santiago Jiménez, ese mismo que lo dejó tendido en el césped del Estadio Azteca frente a millones de personas. Porque esa imagen, la de un futbolista en el suelo, dolido, incierto sobre su futuro inmediato tanto en la selección como en Europa, podría parecer el final triste de una historia. Pero si algo nos ha enseñado la carrera de Santiago Jiménez hasta este momento, es que sus mejores capítulos casi siempre llegaron después de que todo el mundo dudara de él. Dudaron cuando era apenas un juvenil compitiendo por un lugar en un club maldito por 23 años sin título. Dudaron cuando cruzó el Atlántico rumbo a una liga desconocida. Y dudaron, otra vez, cuando las lesiones y la falta de continuidad lo alejaron de los titulares en Italia. Cada vez, Santiago respondió de la misma forma silenciosa, entrenando, insistiendo, esperando su turno y apareciendo justo cuando su equipo más lo necesitaba. Ese es el verdadero expediente de Santiago Jiménez. No es la historia de un talento perfecto sin obstáculos. Es la historia de alguien que convirtió cada duda, cada lesión, cada maldición de club en combustible para seguir insistiendo. Y ahora la pregunta se las dejo a ustedes. ¿Cuántas veces en su propia vida se detuvieron justo antes de que llegara su mejor momento, solo porque el camino se puso demasiado difícil? Santiago Jiménez tuvo motivos de sobra para resignarse, nunca lo hizo. Si esta historia te inspiró, cuéntame en los comentarios qué momento de este expediente te marcó más. Los leo todos. En Planeta Historia reabrimos los expedientes más oscuros de la historia. Suscríbete y comparte para no perderte el próximo caso.